empezar, es necesario diferenciar entre el nombre de la enfermedad y el nombre del virus. Muchas veces encontramos que el nombre del virus es el mismo que el de la enfermedad. Por ejemplo, el sarampión producida por el virus del sarampión, el dengue producido por el virus del dengue. Sin embargo, aquí es diferente. COVID-19 es el nombre de la enfermedad y el nombre del virus es el SARS-CoV-2. Con respecto al nombre de la enfermedad, su primer parte hace referencia a la familia del virus a la que pertenece, que precisamente se trata de los coronavirus. La D hace referencia a disease, que significa enfermedad en español. Y 19, precisamente porque fue a finales del 2019 que se documentaron los primeros casos en Chile, específicamente en la provincia de Hubei. Como sabemos, la característica principal de esta enfermedad es la afectación pulmonar que produce, y precisamente el nombre del virus hace referencia a ello, ya que SARS son las iniciales en inglés del síndrome respiratorio agudo severo, una enfermedad que se dio en el año 2003, también en China y también por un coronavirus, el cual se le denominó SARS-CoV. Vemos que tienen casi el mismo nombre, y eso es porque ambos virus tienen un 76% de coincidencia en su estructura, por lo que solo se le añadió el número 2 para poderlos diferenciar. Los primeros casos de esta enfermedad fueron pacientes que tenían conexión con un mercado de animales en China. En vista de que este virus es frecuentemente encontrado en murciélagos, se cree que algún animal sirvió como huésped intermedio, animal que fue consumido por una persona, transmitiéndose así esta enfermedad al ser humano, por lo que se cree que esta enfermedad se trata de una zoonosis. Luego que la infección pasó de los animales a los humanos, esta se empezó a transmitir de humano a humano, y la principal forma de transmisión es a través de las secreciones del tracto respiratorio. Estas secreciones van a pasar a través de pequeñas gotas al estornudar, al hablar o al toser. Por lo que el uso de la mascarilla reducirá de forma notable la transmisión de este virus. Estas gotitas raramente llegarán a más de 2 metros de distancia. Es por ello que es la distancia que debemos de mantener entre las personas. Constantemente tocamos objetos, lo que puede hacer que este virus esté presente en nuestras manos. Sin embargo, a esto no le llamamos infección. Esto se llama contaminación, que es la presencia del virus sobre superficies. Ahora, si nuestras manos tocan nuestras mucosas, los ojos, la boca y la nariz, en este caso sí nos podemos infectar. Y ante este riesgo es que se recomienda el lavado frecuente de nuestras manos, ya que si disminuimos la contaminación, también disminuiremos la infección. Este virus también ha sido detectado en muestras de sangre, en secreciones oculares y en heces. Sin embargo, la transmisión a través de estos no ha sido comprobada, pero no está de más tomarlo en cuenta. Bien, realizaremos a lo largo de la presentación una línea de tiempo de esta enfermedad y colocaremos a la infección aquí como primer suceso. Hay que saber también que para que la infección se produzca es necesaria la confluencia de ciertos factores. Unos van a tener que ver con el virus, otros con la persona y otros con el ambiente. Con respecto a los factores que tienen que ver con el virus, hay una cantidad de carga viral que debe recibir una persona para poder infectarse. Esta va a oscilar entre 104 a 108 copias por ml. La forma en la que podemos adquirir más carga viral se ha demostrado que tiene que ver con dos factores. Uno, la cercanía, y dos, con la duración del contacto con una persona enferma. Es por ello que la mayor parte de las personas que se infectan son las personas del mismo domicilio, las que asisten o laboran en centros hospitalarios y donde hay mayor aglomeración de personas. Es por ello que se ha insistido tanto en permanecer en nuestros hogares para evitar precisamente esas aglomeraciones y disminuir así el riesgo de la infección. Con respecto a los factores que tienen que ver con la persona, el estado de nuestro sistema inmune tendrá mucho que ver en todo esto, el cual se puede ver afectado por diversas enfermedades, algunas hasta prevenibles, por lo que no debemos de olvidar mantener una buena alimentación y también realizar ejercicio, para estar en óptimas condiciones. Con respecto al ambiente, hay que saber que el virus presente en superficies contaminadas es una fuente potencial de infección, y se han aislado virus infecciosos con más frecuencia en lavamanos,
interruptores, manijas y también en puertas, siendo estos sitios que manipulamos frecuentemente en un día. Realmente se desconoce cuánto tiempo puede persistir el SARS-CoV-2 en las superficies, pero en base a otros coronavirus, esto podría ser entre 6 a 9 días. Por ello, la limpieza es necesaria, y aún más de los sitios que mencionamos anteriormente. Ahora, recordemos también que existen combinaciones peligrosas de productos de limpieza, las que debemos de tomar en cuenta para evitar reacciones tóxicas en nuestro organismo. Bien, una vez que se produce la infección, la persona va a empezar a presentar síntomas. Ahora, estos no van a empezar inmediatamente después de la infección, sino que transcurrirá un periodo de tiempo para que esto pase. Por lo que vemos claramente que habrá una etapa sin ningún tipo de síntoma, aunque la persona ya pueda estar infectada y pudiendo propagar el virus sin saberlo. Este periodo sin síntomas es la etapa subclínica de la enfermedad. Una vez que se presentan los síntomas, nos encontramos con la etapa clínica y posteriormente vendrá la etapa de recuperación. Este periodo sin síntomas es debido al periodo de incubación del virus, que es el periodo desde que se produce la infección hasta que se presentan los síntomas. Según CDC, esto va de los 2 a los 14 días, es decir, una persona puede presentar síntomas 2 días después de que se infectó o puede tenerlos hasta 2 semanas después. Y es por ello que una persona, si tiene contacto con una persona enferma, debe aislarse por lo menos 14 días. En nuestra línea del tiempo colocaremos al 0 el día que inician los síntomas y colocaremos 14 días antes de la infección, ya que es el periodo máximo de incubación. E iremos desarrollando los síntomas semana a semana. Ahora, estos síntomas que se presentan en la enfermedad serán muy variados, pero todos van a tener que ver con el responsable de esta enfermedad, el SARS-CoV-2, que aquí lo tenemos. Este virus va a necesitar de nuestras células para reproducirse, que como vemos, nuestras células están dotadas de muchos organelos para cumplir funciones importantes, una de ellas la reproducción. Mientras que el virus no cuenta con esas estructuras. Solo está formado por una cadena de ARN con una nucleocápside compuesta por la proteína N, envuelto por una membrana que tiene proteína M y proteína E, que es la proteína de la envoltura. Y también encontramos a las proteínas que le dan el nombre al coronavirus, que son las proteínas S o Spike, ya que forman una especie de corona en este virus. Y es precisamente esa proteína, la proteína S, la que va a jugar un papel fundamental en la infección de este virus. Veamos. Esta proteína S se unirá a un receptor de la membrana de nuestras células, llamado receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, más comúnmente llamado AC2. Ahora, no hay que confundirlo con los receptores de la angiotensina, que son los AT1 y los AT2. Este receptor será como una especie de llave para el virus, ya que de esta forma va a poder introducirse a las células. Una vez dentro, se aprovechará de toda la maquinaria celular para reproducirse y así crear nuevos viriones, los cuales van a salir por exocitosis y estarán listos para infectar a otras células y continuar. Así que recuerden a este receptor, el AC2, ya que va a ser uno de los protagonistas y lo vamos a estar mencionando frecuentemente. Algo interesante es que el SARS-CoV-2 va a reconocer a este receptor de forma más eficiente que otros coronavirus, lo que explicará la mayor transmisibilidad de este virus en la pandemia. También recientemente se ha descubierto a esta proteasa, la proteasa transmembrana de la serina 2, la que cumplirá una función de cebado de la proteína S, por lo que se requiere de la coexpresión de ambas estructuras, tanto del receptor de la enzima convertidora de angiotensina como de esa proteasa, lo que las ha vuelto blancos farmacológicos actualmente. Y da la casualidad que ambas se encuentran abundantemente en el tejido pulmonar, por lo que la afectación de este sitio será la más característica del COVID-19. El virus, al pasar por nuestro tracto respiratorio superior, no encontrando muchos receptores, puede ocasionar síntomas leves, como dolor de garganta, secreción nasal y también estornudos.
Es más, hasta podría cursar totalmente sin síntomas. Y aquí va a ser el momento adecuado para realizar un hisopado, detectando así el material genético de este virus a través de una PCR. Sin embargo, de estos métodos diagnósticos vamos a hablar en nuestra siguiente cápsula de este tema. Ahora, cuando el virus llega por inhalación o por secreciones a nuestro tracto respiratorio inferior, ahí va a ser otra historia, ya que aquí se encuentran en abundancia los receptores que habíamos hablado. Vemos que nuestro pulmón se ramifica múltiples veces y el virus se va a instalar hasta la última de esas ramificaciones, que aquí la tenemos representada, donde el aire entrará por inhalación a esa estructura en forma de saco y saldrá nuevamente en la expiración. Vamos a dividir esta estructura en dos partes, ya que la parte superior es el bronquiolo y la parte inferior el alveolo. Cada una de estas va a contar con diferentes tipos de células. Sin embargo, ahorita nos vamos a centrar más que todo en el alveolo. Aquí encontraremos dos clases de células. Las células alveolares tipo 1, que son estas azules que vemos aquí, siendo la función de estas intercambiar el oxígeno que inspiramos del ambiente y cambiarlo con el dióxido de carbono que se encuentra en nuestra sangre, las cuales atravesarán una fina membrana, la membrana hematoalveolar, cumpliendo así con la importante función de la respiración. Aquí también encontramos a las células alveolares tipo 2, que son las que tenemos en morado. Estas secretarán el surfactante, una sustancia que impedirá el colapso del saco alveolar, entre otras funciones. Ahora veamos qué pasa cuando el virus llega a este sitio. Aquí encontrará los receptores que necesita, pero son las células alveolares tipo 2 las que presentarán más de esos receptores, proveyendo de esta forma más sitios de entrada viral. Ahora, no creamos que el virus podrá aprovecharse de las células sin problemas. Al introducirse, deja cabos sueltos, ya que parte de su material servirá para alertar que hay un intruso. Este sistema de alarma tiene mucho que ver con las citocinas, que realmente son un grupo de interleucinas, que al liberarse perfectamente pueden provocar en nuestro cuerpo fiebre. Siendo el aumento de la temperatura corporal también un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, por lo que este síntoma no debe ser tomado como signo de alarma de la enfermedad, sino como parte inicial de la sintomatología de esta. Al avisar de la presencia del virus, se presenta la primera línea de ataque, los neutrófilos, macrófagos y los linfocitos natural killer. Quiero que nos acordemos en especial de los macrófagos, ya que ellos jugarán un papel más adelante. Estas células son la primera línea de defensa de nuestro cuerpo. Estas solo saben que hay un intruso, sin saber cuál es. Pero para identificarlo llega posteriormente la segunda línea de defensa, la inmunidad adquirida, que esta sí reconoce específicamente quién es el intruso y lo ataca. Y está conformada por los linfocitos T y por los linfocitos B. Los primeros, los linfocitos T, son los que coordinan toda la operación y a la vez van a atacar al virus. Los linfocitos B siguen las órdenes dictadas por los linfocitos T y producen anticuerpos, que son los que nos darán la inmunidad ante nuevas infecciones. Son los que precisamente se pretenden desarrollar con las vacunas. Vemos entonces que la respuesta de nuestro sistema inmunológico va a ir en aumento. La primera parte siendo mediada por la inmunidad innata, que era esa primera línea de ataque. Y la segunda parte será mediada por la inmunidad adquirida. Algo que tenemos que saber es que ambos tipos de inmunidad están perfectamente coordinados y que si esa coordinación se pierde, si se pierde ese equilibrio, sufriremos los efectos como los de una guerra, solo que en nuestro cuerpo. Iremos viendo a continuación algunos de esos efectos. En nuestro pulmón, tanto por toxicidad viral directa como por efecto de nuestro sistema inmune en afán de destruir el virus, se provocará la inflamación de algunas de las células. Es más, los vasos sanguíneos que rodean al alveolo también se verán afectados, sufriendo también inflamación. En otras células se inducirá la apoptosis, es decir, la muerte de estas. Asimismo, las células secretarán exudados inflamatorios. Estas contendrán células de nuestro sistema inmune,
tanto el espacio alveolar o dentro del alveolo como el espacio intersticial, fuera de este. Esto precisamente es lo que provocará la tos seca en los pacientes. En conjunto, todo esto, la inflamación, la destrucción celular, los exudados inflamatorios, todo esto impedirá que el pulmón cumpla con su principal función, el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono, lo que nos llevará finalmente a una insuficiencia respiratoria, lo que será característico de esta enfermedad. Y lo peor, que nuestro cuerpo, por tratar de compensar esa pérdida, restituirá con células alveolares tipo 2, que como habíamos mencionado, eran las que poseían más receptores, por lo que esto al final se vuelve un ciclo vicioso, ya que de esta forma hay más oportunidades para que el virus pueda infectar. El virus también puede pasar desde los alvéolos hasta los vasos sanguíneos circundantes, pudiendo llegar de esta manera a otros órganos. Ya que el pulmón es el principal sitio donde se encuentran estos receptores, lo característico será la dificultad respiratoria, en donde aumentará la frecuencia con la que respiramos, siendo lo normal entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Podemos identificar esta dificultad también con el uso de músculos accesorios de la respiración. Por lo que ya habíamos explicado antes, podemos encontrar disminución de la saturación de oxígeno en la sangre, lo cual podemos medir fácilmente con un pulso oxímetro, un aparato que hasta los mismos pacientes pueden tener en casa. Solamente saber cuál es el dato que indica el porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre y saber que si este valor es menor del 94%, el paciente debe ser hospitalizado, ya que requerirá oxígeno suplementario. También ya habíamos dicho que podemos encontrar tos, la que puede ser más que todo seca, ya que las células bronquiales no son tan afectadas como las alveolares. Además del pulmón, hay otros órganos que presentan también los receptores AC2, solo que en menor medida. Algunos de estos son el intestino, el corazón, el riñón y los vasos sanguíneos. Con respecto a los intestinos, la presencia de estos receptores en este lugar realmente planteó la idea de que ese fue el sitio de entrada del virus al cuerpo humano, por la ingesta de este huésped intermediario que estaba contaminado y que el hombre ingirió. La presencia del virus en estas células podrían generar vómitos y también generar diarrea. El corazón y los riñones son órganos vitales que cumplen funciones importantes y delicadas en nuestro cuerpo. El sistema renina-angiotensina-aldosterona interconecta ambos aparatos, en donde recordemos que el angiotensinógeno es convertido por la renina en angiotensina 1, la angiotensina 1 convertida por la ECA1 en angiotensina 2, teniendo finalmente los siguientes efectos: vasoconstricción, inflamación, fibrosis, oxidación y atrofia. Ahora, no vayamos a confundir la ECA1 con la ECA2, que es la que hemos estado hablando todo este tiempo. Bien, si la ECA1 transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, la ECA2 hace totalmente lo contrario. Va a transformar a la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que va a tener los efectos también totalmente contrarios: vasodilatación, antiinflamatorio, antifibrosis, antioxidante y antiatrofiante. Vemos por tanto que la ECA2 no solo es el receptor para el virus, sino que tiene una importante función protectora. El virus llega a entorpecer y desregula esta función de la ECA2, por lo que predominarán los efectos dañinos más que todo. Precisamente, estos efectos ocasionarán la disfunción de los órganos. Aquí quiero tocar brevemente la controversia que había sobre dar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como enalapril, captopril, y de dar antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, como irbesartán, losartán, etc. Se discutía si era conveniente seguir recetándolos o no. Una de las posiciones es que era mejor seguir recetándolos, ya que eliminando los efectos de la angiotensina 2, esto compensaría en parte el desequilibrio provocado anteriormente por el virus.
La otra posición sostenía que era mejor suspenderlos, ya que se ha visto que el uso de estos fármacos aumenta el número de los receptores AC2 en el cuerpo, lo que podría ser contraproducente. Mientras se aclara este punto, no se recomienda la interrupción rutinaria de estos medicamentos, tal como lo avalan las pautas de varias sociedades internacionales de cardiología. El virus en los vasos sanguíneos, específicamente en el endotelio, que es la parte que reviste el interior de los vasos sanguíneos, provocará inflamación y daño endotelial. Recordemos que cuando hay daño endotelial, se puede desencadenar una activación plaquetaria, lo que va a generar un trombo o coágulo en la luz del vaso sanguíneo. Por tanto, sumémosle a ese daño endotelial la probabilidad de generar coágulos. Miremos también que este virus puede generar un estado de hipercoagulabilidad de otra forma. El SARS-CoV-2, como vimos, activa a los linfocitos T, que eran los que coordinaban toda la operación contra el virus. Ahora, si esos presentan un defecto, van a proliferar de manera excesiva, produciendo de esta forma interferón gamma en gran cantidad. Esto llevará a una hiperactivación de los macrófagos, que se acuerdan que eran los que formaban parte de la primera línea de defensa. Estos macrófagos hiperactivados generarán dos respuestas, una de ellas inmune, ya que liberará interleucina 6 e interleucina 1. Es por ello que el aumento de estos en los exámenes laboratoriales estarán indicando esta hiperactivación. Los macrófagos también normalmente ingieren células infectadas, pero con la hiperactivación empezarán a comerse a las células de las diferentes series hematológicas, generando así pancitopenia, es decir, la disminución de plaquetas, de leucocitos y de los eritrocitos, y también habrá una hipersecreción de la ferritina. Para regular este tipo de respuestas se han propuesto fármacos como el tocilizumab, el metotrexate. Sin embargo, de estos medicamentos hablaremos en otra cápsula. La otra respuesta que provocan los macrófagos es una respuesta trombótica. En esta habrá una liberación del factor activador del plasminógeno que causará fibrinólisis. También generará una activación patológica de la trombina, generando así un estado hipercoagulable. Por ello es que aquí se indican heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina. Algo importante que tenemos que recordar es que la hiperferritinemia y el dímero D elevado son los mejores marcadores de que esta hiperactivación está ocurriendo. Y esa es la famosa RITAC, la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID, que ha provocado muchas muertes, por lo que detectarla a tiempo será de mucha importancia. Aquí están los criterios diagnósticos de esta para tomarlos en cuenta. Bien, ya teníamos el daño endotelial, la hipercoagulabilidad. Ahora añadámosle a esto un flujo sanguíneo normal, que esto se puede presentar en personas sedentarias, obesas, diabéticas y también con otras patologías como cardiopatías. Por ello es que las personas con comorbilidades pueden presentar más riesgos de presentar cuadros graves de la enfermedad. En este caso, la confluencia de estos tres factores van a producir un cuadro de trombosis, la cual puede ser arterial o venosa. En el caso que sea arterial, encontraremos un cuadro de infarto agudo de miocardio o también un accidente cerebrovascular isquémico. También podría ocurrir una isquemia mesentérica. En el caso que pueda ser venoso, puede existir una tromboembolia pulmonar, que básicamente es un coágulo en los vasos sanguíneos pulmonares, lo que puede empeorar más la insuficiencia respiratoria. Esas pueden ser algunas de las complicaciones secundarias a la trombosis. Ahora veamos. También se han descrito algunos síntomas neurológicos como confusión, convulsiones, etc. Sin embargo, aquí no se ha demostrado la existencia de esos receptores, los AC2. Pero se cree que el virus tiene dos vías para llegar aquí. Una de ellas hematógena, en donde recordemos que el virus se introduce al vaso sanguíneo, llegando de esa forma al sistema nervioso central. Otra de las vías que puede utilizar el virus es la transferencia transináptica. Sabemos que las neuronas se comunican a través de la sinapsis, por lo que el virus puede aprovechar a viajar en vesículas de forma retrógrada, desde los bulbos olfatorios hasta los centros superiores. En animales se ha visto que el virus afecta el tallo encefálico, sitio donde se encuentra el centro de la respiración, lo que también puede contribuir al cuadro de la insuficiencia respiratoria. La transferencia transináptica también puede explicar la ageusia,
es decir, la pérdida de los sabores, la pérdida del sentido del gusto. También puede explicar la anosmia, es decir, la pérdida del olfato. Como vemos, muchos pueden ser los órganos afectados y diversos los síntomas que se presentan, tanto a nivel neurológico, nivel renal, hepático, gastrointestinal, también tromboembolismo, como explicamos, cardíaco, endocrino y también dermatológico. Miraremos brevemente las imágenes de algunas de esas lesiones dermatológicas: petequias, lívido reticularis, el rash eritematoso, urticaria, vesículas y lesiones en perneolite o los muy mencionados dedos de COVID. Tengamos en cuenta estas imágenes por si las llegamos a ver en algún paciente. En fin, las manifestaciones clínicas del COVID-19 son múltiples y en resumen todas son producidas por los siguientes mecanismos: tanto por toxicidad viral directa, por daño de las células endoteliales y tromboinflamación, por la desregulación de la respuesta inmune o por la desregulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como ya lo hemos explicado anteriormente. Ya que el cuadro clínico del COVID-19 es tan variado, estos dos médicos propusieron una clasificación de 3 etapas clínicas para comprender mejor la naturaleza de esta enfermedad y así ayudar a la toma de decisión médica, en donde se plantea que aproximadamente los primeros 7 días una persona presentará síntomas leves. Estos síntomas pueden ser fiebre, tos, anosmia, ageusia, dolor de garganta, mialgias, resfriados, dolor de cabeza, rinorrea, náuseas, diarrea, fatiga y confusión. A esta etapa de síntomas leves se le denominó etapa temprana. Ahora, en la segunda semana generalmente encontraremos ya síntomas moderados, como ser la dificultad respiratoria, el uso de músculos accesorios de la respiración, los cuales generalmente estarán asociados a cuadros de neumonía. Entonces, como vemos en esta segunda etapa, generalmente los síntomas son netamente respiratorios. Aquí es ideal realizarle un estudio de rayos X al paciente, ya que es a partir de aquí que encontraremos la típica imagen de rayos X con patrón en vidrio despulido. Incluso hay una clasificación que se puede usar, en donde se asigna cierto puntaje por cada área del pulmón afectado, valorando así el grado de afectación pulmonar en una persona, resultando normal si tiene 0 puntos, leve si tiene de 1 a 2 puntos, moderado si suma de 3 a 6 y grave si la sumatoria es mayor de 6 puntos. Todo paciente que llegue a esta fase es adecuado realizarle, como les decía, una rayos X. Y aquí también es importante valorar otra cosa, la saturación del oxígeno en la sangre, ya que una persona puede presentar cierto grado de dificultad respiratoria pero sin hipoxia, es decir, una saturación mayor del 95%, pudiéndose mantener esta persona monitorizada en casa. Ahora, cuando hay presencia de hipoxia, es decir, una saturación menor del 94%, el paciente debe ser hospitalizado para aplicación de oxígeno suplementario. Si el proceso inflamatorio continúa, se van a presentar los síntomas severos. Por ello es que los antiinflamatorios empiezan desde la etapa pulmonar para poder regular esta respuesta. Entonces vemos cómo los síntomas serán el reflejo del grado de la respuesta inflamatoria. Por ello, esta fase, donde la respuesta inmunológica ya está descontrolada, se le denomina hiperinflamatoria, y es aquí donde encontraremos los síntomas severos. Encontraremos cuadros como shock, injuria renal, injuria cardíaca, la respuesta inmunotrombótica asociada al COVID y otras complicaciones que ya hemos discutido. Ahora, también tenemos que saber que generalmente las personas que llegan a esta última fase son aquellas que van a tener factores de riesgo, como los siguientes. Pacientes mayores de 65 años. Residir en un hogar de ancianos. Pacientes inmunocomprometidos, ya sea por trasplante de órganos, infección por VIH, inmunodeficiencias o la medicación con corticosteroides sistémicos. Enfermedades pulmonares crónicas como el POC, asma, fibrosis quística, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, enfermedades hepáticas crónicas, enfermedad cerebrovascular, trastornos neurológicos, tabaquismo, trastornos hematológicos y también el embarazo.
En pacientes pediátricos se ha descrito el síndrome inflamatorio sistémico. Realmente en niños es raro encontrar cuadros graves de la enfermedad. Sin embargo, es importante conocer la sintomatología clínica para poderla identificar a tiempo, la cual consiste en fiebre persistente durante 4 días, síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, diarrea y vómitos, rash, conjuntivitis, compromiso de las mucosas, síntomas neurológicos como dolor de cabeza, letargia, confusión, síntomas respiratorios, linfadenopatías, hinchazón de las manos y pies, dolor de garganta y mialgias. Recuerdan que la elevación del dímero D y de la ferritina, entre otros, eran característicos de las complicaciones en el COVID-19. Por ello, es necesario enviar estos exámenes, pero no en la fase hiperinflamatoria, donde ya no podemos hacer mucho, sino desde la etapa anterior, desde la etapa pulmonar, para que allí sí nos puedan servir como herramienta pronóstica de una posible complicación en el paciente y poder actuar a tiempo. Bien, estas serán las etapas que se presentan en el COVID-19. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos desarrollan todas las etapas. Es más, algunas de las personas no desarrollarán ningún tipo de sintomatología. Otras cursarán solo con sintomatología leve. Otros pacientes sí llegarán a fase pulmonar. Y otros pacientes, generalmente aquellos que tengan comorbilidades, presentarán los cuadros graves de la enfermedad. Debemos saber que la mayoría de los pacientes, un 80%, presentará cuadros leves y su tratamiento será ambulatorio, es decir, monitoreo en casa. Un 15% necesitará hospitalización, siendo aquellos pacientes con síntomas pulmonares que saturaban o los que presentaban cuadros graves. Y un 5% necesitará estar en la unidad de cuidados intensivos, conectados generalmente a un ventilador mecánico. Se ha calculado que la tasa de letalidad es de 2.3%, es decir, casi la mitad de los pacientes que necesitó estar en cuidados intensivos falleció. Claro, todos estos números pueden variar de país en país, pero esta es la tendencia que se ha visto hasta el momento. Es nuestro deber saber identificar en qué etapa se encuentra el paciente, si en la etapa temprana, en la pulmonar o en la hiperinflamatoria, ya que esto es lo que dictará la pauta para el manejo del paciente. Así que alentemos a los pacientes a tomar nota del día de inicio de los síntomas y de cómo ha sido la secuencia de estos, ya que de esto dependerá qué exámenes laboratoriales, diagnósticos y pronósticos enviaremos y el tratamiento que recibirá este. Y recuerda, ningún medicamento o mezcla alguna previene el COVID-19. Esperemos que pronto el desarrollo de la vacuna contra esta enfermedad dé resultados positivos. Sin embargo, al momento no hay nada que cree un campo de fuerza o que sirva de escudo contra este virus. Lo más cercano a ello es el escudo que tú creas al mantener 2 metros de distancia entre las personas. Así que recuerda, mantén la distancia social, usa mascarilla, desinfecta las superficies y lávate las manos frecuentemente.